Bienvenidos a su programa Promesas, un tiempo especial donde Dios ministrará nuestras vidas por medio de su palabra. Bienvenidos. Hola, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes aquí en su programa Promesas. Le habla su servidora Giselle Montero y hoy preparamos el corazón para recibir la palabra fresca, la palabra que es mejor que la miel a nuestro paladar, como dice su palabra, que es como martillo que quebranta la piedra, porque es lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino, es la palabra del Dios viviente, es la palabra que es espíritu y es verdad y nutre todo nuestro ser. Y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en el Salmo 84, un salmo que creo que todos en algún momento hemos leído, hemos escuchado de él, donde nos habla que cuán hermosas son las moradas del Señor, el Dios de los ejércitos celestiales, que anhelamos y desfallece nuestra alma, porque hay un deseo por entrar en los atrios del Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, y gritar de alegría al Dios viviente, porque dice que aún el gorrión encuentra un lugar y la golondrina donde construye su nido y puede poner sus polluelos cerca de tu altar. Mi Señor, Dios de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, con alegría dice, para que los que puedan vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría, porque no solamente van a cantar, sino que dice el versículo 5 del Salmo 84, qué alegría porque reciben su fuerza del Señor los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Y voy a detenerme ahí un momento, porque este salmo habla de los peregrinos. Los peregrinos, esos peregrinos que aman la presencia de Dios, esos peregrinos que no importaba la dificultad que iban a encontrar en el camino, ellos perseveraban, porque para ellos era muy importante adorar a Dios en el templo. Ese peregrino se dispuso su corazón camino a Jerusalén, y hoy el peregrino es todo aquel que cuida y ama de corazón buscar al Señor. Ese es un peregrino. Así que dice aquí en este salmo que esos peregrinos que iban a adorar al Señor en Jerusalén atravesaban un lugar árido llamado el Valle de la Vaca. Vaca puede significar llanto o lágrimas. Sin embargo, quienes caminaban confiando en Dios no se detenían por la dificultad, sino que con la ayuda del Señor ese lugar de dolor se convertía en un lugar de bendición. Dice aquí este versículo que quiero hoy comentarles: atravesando el valle de las lágrimas lo cambian en fuente. Y cuando la lluvia llena los estanques, el Salmo 84, versículo 6. Podemos aprender algunas cosas de este salmo y específicamente de este versículo que acabo de mencionar. En primer lugar, los valles de las lágrimas son parte del camino de la fe de cualquier hijo de Dios, sea líder, sea ama de casa, sea un estudiante, sea un joven, sea un niño, sea un hijo de Dios que ha recibido a Jesús en el corazón. Las lágrimas, el valle de esas lágrimas son parte del camino de fe que todos tenemos que atravesar. Todos pasamos por tiempos de dolor, no quisiéramos, pero es una realidad. Pruebas, pérdidas, esos tiempos de espera que a veces se hacen interminables, esos tiempos de desánimo que a veces también nos agobian. Pero la Biblia no promete que en ningún momento haya o podamos prescindir de los valles, sino que la Biblia dice en su palabra que Dios camina con nosotros en medio del valle. Como decía el Salmo 23, el salmista David: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todos hemos pasado por ese valle, y yo en lo personal he pasado muchas veces por el valle de la sombra y de la muerte, cuando pensé que no había esperanza, cuando pensé que estaba atrapada en ese valle, cuando en ese valle de lágrimas, de desesperación, y yo pensé que ya no había salida. Yo clamé al Señor, y el Señor milagrosamente, con su ternura, con su poder, vino y me sacó de ese valle de sombra y de muerte. Ese valle que a todos, ese valle de dudas, ese valle de desesperanza que muchas veces ha tocado o va a tocar la puerta de tu vida. Pero si has estado en ese lugar, ¿verdad? Dios promete estar con nosotros. Segundo lugar, no solo el valle de las lágrimas es algo que tenemos que llevar o caminar en ese camino de fe como hijos de Dios. Segundo, la presencia de Dios transforma ese dolor en bendiciones. En este texto dice que los peregrinos lo cambian en fuente. Eso significa que en medio de la aflicción, quienes confían en Dios encuentran refrigerio, encuentran esperanza, encuentran vida. No era un lugar, o ese lugar no era cualquier lugar, ese lugar se iba a convertir en una fuente. Cuando andan, dice, por el valle del llanto, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, se convierte en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo convertirán en un lugar de bendiciones. El valle no desaparece, pero Dios va a convertir ese dolor, eso que te agobia, eso que te entristece, eso que te duele, ese sufrimiento, en una fuente de vida, de consuelo, de crecimiento espiritual. En el momento lo vemos solo como un valle de desesperanza, de dolor, pero la promesa es que Dios lo va a convertir en una lluvia de otoño, es decir, en que vamos a estar cubiertos de bendiciones. Tercer lugar, la lluvia representa en este salmo el favor y la provisión de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando esa lluvia? Esa lluvia del cielo que descienda sobre tu casa, que descienda sobre tu cuerpo enfermo, que descienda sobre tu hijo perdido, que descienda sobre tus negocios que han perdido tal vez ventas, que descienda sobre todo tu ser porque te sientes seco y vacío. Pero Dios envía su gracia, Dios envía su espíritu, Dios envía su provisión en el momento correcto. Le puedo asegurar que no es ni antes ni después, es justo a tiempo, ni un segundo, ni un minuto tarde, como dice una canción por allí. Él llega justo a tiempo, porque no solo sostiene tu vida, dice que sostiene al justo, sino que lo llena para que pueda seguir adelante. El valle entonces no es nuestro final, no es el final de nuestra vida. Dios puede convertir ese lugar de dolor en un lugar donde brote vida, esperanza. Todo aquello que está seco en ti empieza a reverdecer, empieza a brotar de nuevo vida. Hoy se empapan tus surcos. Los surcos de tu vida, los surcos de tu corazón se empapan de su presencia. En el nombre de Jesús, que ese rocío de tu presencia ahora mismo toque ahí donde estás sentada, ahí en el carro donde estás escuchando, si vas caminando en el parque, ahí donde estás en tu trabajo, en cualquier lugar donde me están escuchando, en un hospital. Dios envía su rocío, el rocío de su presencia, y te inunda todo tu ser. Como ese vellón que estaba, dice, tocando las manos
de este hombre, pero él dijo: Señor, no quiero que solamente me toque a mí las manos, sino que empape el lugar donde yo estoy. Y yo solo lo proclamo con fe, que ese rocío ahora mismo te toca todo tu ser, tu alma, tus emociones quebrantadas, tu ser, tu cuerpo, en el nombre de Jesús, con el rocío de su presencia, que es real, porque su presencia es real. Tu presencia acampa a tu alrededor, te cubre en este momento. Si has estado en ese lugar y has estado llorando, en el nombre de Jesús quiero decirte que eso no va a ser para siempre, sino que se va a convertir en un testimonio de su fidelidad, como lo hizo conmigo. Muchos días lloré creyendo que era mi final cuando vino ese quebranto a mi vida, pero esas lágrimas se convirtieron en una fortaleza, en una fe, porque tengo una fe viva, una fe inquebrantable para poder ayudar a otros que han pasado por ese valle o que se tienen que enfrentar a ese valle. Pero Dios nos habla en su palabra en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti. Tal vez estás pasando por esas aguas, por esos valles de oscuridad, por esos valles profundos, por esos valles de lágrimas, pero dice acá: yo estaré contigo. Esa es la promesa en Isaías 43:2. Romanos 8:25 dice: a todos ustedes, a los que aman al Señor, todo ayuda bien. En el momento de estar en ese valle, pasando por ese valle, por esas lágrimas que has derramado, no vemos cómo, pero Dios promete que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ni peligro, ni espada, ni muerte, ni pestilencia, ni hambre, ni oscuridad, ni mortandad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque tiene Dios un plan y todo ayuda a bien. Y en cuarto lugar, la fe perseverante va a traer nuevas fuerzas, como dice el Salmo 84, versículo 7. Dice: ellos se harán cada vez más fuerte y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Y en la versión de la Reina Valera dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Tú te vas a hacer cada vez más fuerte y te vas a poder presentar delante de tu Dios, en su presencia, en sus atrios, en cualquier lugar donde estés, porque el Señor va a hacerte fuerte en medio de tu debilidad. En medio de este valle, el Señor traerá fuerzas nuevas. Hay una historia que me gusta muchísimo, que también tal vez hemos escuchado o hemos recibido alguna enseñanza sobre ella, que está en Segunda de Crónicas 20, capítulo 1 en adelante. Y dice acá que nos habla de una historia de un hombre, Josafat, porque nos ayuda a cómo batallar en esas cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida, esas batallas. Y Josafat recibe una noticia de que un gran ejército enemigo viene contra él. Y todos, cuando sentimos esos enemigos que están azotando tu casa, azotando nuestro cuerpo, azotando nuestras finanzas, azotando nuestro entorno, lo primero que vamos a sentir es temor, miedo. Y en el versículo 3 de este capítulo de Segunda de Crónicas 20, dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. O sea, él tuvo temor y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos de Judá que ayunaran. Segundo, tuvo temor pero suplicó. Puede ser que estés
en este valle de temor, pero suplica al Señor por su ayuda, por su guianza, y el Señor te va a guiar. En segundo lugar, Josafat dice que buscó a Dios, versículos 3 y 4. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Necesitamos hoy más que nunca buscar la ayuda en Dios, y Él traerá y mandará su ayuda desde su santuario. Él nos va a decir por dónde caminar, qué debemos hacer. Tercer lugar, Josafat dice oró. Josafat oró, no solo le suplicó, sino que oró y se puso de pie en el versículo 5. Dice, se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, escucha esta oración porque es poderosa: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de toda la tierra. Tú eres fuerte y poderoso, y nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, yo quiero que tú proclames esa verdad, porque nadie te puede hacer frente, ni siquiera cualquier valle, por más grande, por más fuerte, ninguno puede contra la potencia, la potestad y el gobierno de nuestro Dios. Cuando enfrentamos cualquier calamidad, sea de guerra, sea de enfermedad, sea de hambre, sea de temor, sea de ansiedades, sea de cualquier clase de valle que podamos estar, tenemos que tener la seguridad de que en la presencia de Dios, ante su templo, porque nosotros corremos a su presencia, su nombre va a venir y va a pelear por nosotros. Podemos clamar a Dios si no sabemos, pero Él te va a salvar, Él nos va a oír y Él nos va a rescatar. Y entonces dice que Josafat empieza a oír cómo los ejércitos enemigos de Amón, de Moab y del monte de Seir venían contra ellos. En cuarto lugar, Josafat escuchó la palabra de Dios. En el versículo 15 de segunda de Crónicas 20 dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no te tengas miedo, no te desalientes por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. El Espíritu vino sobre ese hombre que estaba entre los presentes y dio esta palabra poderosa, y yo hoy la doy a ustedes: no tengamos miedo. No nos desalentemos, aunque parezca un poderoso enemigo o un poderoso ejército que viene a asaltar, que viene contra tu casa, que vino contra tu matrimonio, que vino contra tu salud, que vino contra tus finanzas. No importa cuán poderoso pueda ser este ejército, porque el Señor nos dice: porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y entonces dice que Josafat recibe esa palabra y la vuelve a decir: no tengan miedo, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Y Josafat no se quedó ahí, sino que hizo algo glorioso. Dice que adoró en el versículo 19 y 20. Se levantaron todos, se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Eso nos anuncia que en medio de ese valle que tú estás enfrentando, tú puedes levantar tus manos, tú puedes alzar tu voz. No importa que te escuchen los vecinos, no importa que tus familiares escuchen, levanta tu voz en adoración viva, levanta esas manos, porque dice que ellos levantaron
esa voz y dijeron, porque para siempre es su misericordia. En otra versión dice, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor por su fiel amor, perdura para siempre. Yo te digo, el fiel amor de Dios perdura para siempre. No te quedarás en ese valle, sino que saldrás. Y hoy cuanto más cuando Dios da una palabra, que Él está peleando esa batalla por ti. Así que lo que nos corresponde a nosotros es adorar, a exaltar su nombre, a alabarlo en medio del valle. Y dice en el versículo 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que esos ejércitos de Moab, de Amón y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Es decir, ellos se confundieron y se mataron unos a otros. Qué tremenda la palabra de Dios. Y en sexto lugar, entonces, Josafat confió en el Señor, porque vio cómo el Señor estaba peleando a través de la alabanza, a través de la palabra que vino, a través de la oración, a través de esa búsqueda de Dios y a través de esa decisión de adorar y alabar al Señor. Ellos se mataron unos a otros. Dios confunde a tus enemigos. Después de esa gran victoria que Dios les da al pueblo, aquí es donde quiero aterrizar. Dice que el pueblo recogió durante 3 días todas las riquezas dejadas por los enemigos, y al 4.º día se reunieron en un lugar que llamaban el Valle de Beraca, el Valle de la Bendición. Beraca significa bendición, alabanza o acción de gracias. Cuando tú alabas al Señor y lo buscas en medio de tu valle, en medio de tu circunstancia, de tu preocupación, de tu ansiedad, de ese ataque de pánico, de esa opresión del enemigo, de depresión que sufres, y empiezas a alabar al Señor, el Señor te dará la victoria. El Señor te llevará a recoger tu bendición a través o en ese valle que se llama el Valle de la Bendición. Lo que empezó con un valle de amenaza, como un valle de dolor, se convirtió en un valle de bendición. Lo que para ti en este momento puede convertirse o ser un valle de derrota, se convertirá en un valle de victoria. Así que no te desanimes, Dios está aquí. Después de las pruebas de los valles, Dios no solo te va a dar la victoria, sino que te va a dar abundancia espiritual y gratitud. Vas a ver cómo después de que Josafat estaba envuelto en ese temor, pero cuando decidió alabar al Señor, el Señor convirtió cada valle en un lugar de bendición. Y así lo hará contigo. Esos valles donde estás ahorita experimentando mucho dolor y sufrimiento se van a convertir en un valle de amor, de fidelidad, de ayuda, de pronto auxilio, de bendición, de poder, porque irás de poder en poder hasta que veas completamente la ayuda de Dios en tu vida. Y yo quiero decirte que a mí me impresiona muchísimo, porque por lo general nosotros pensamos, cuando estamos hablando de que irán por este camino de llanto y llenando los estanques, van a convertirse en una fuente donde la lluvia, ¿verdad?, de otoño va a traer bendición. Nosotros entonces pensamos que Dios no está en el valle, que solamente está en la montaña. Pero no, yo quiero decirte que hay una palabra en Primera de Reyes 20, del capítulo o versículo 13 al 28. El profeta fue a ver a Acab, el rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor: ves todas estas fuerzas enemigas, pero hoy yo las entregaré en tus manos. Así sabrás que yo soy el Señor. Como lo hará, dijo el profeta, el rey Acab. Esto dice el Señor: lo harán las tropas de los comandantes provinciales,
¿Debemos atacar?, dijo Acab. Sí, contestó el profeta. Todos los comandantes de las provincias de Acab dice que salen a pelear y cada soldado israelita mató a su oponente. Después de todo esto, el profeta le dijo al rey Acab: prepárate porque viene otro ataque. Porque a veces nosotros estamos en esa victoria, en eso, y no estamos conscientes de que el enemigo no pierde el tiempo y quiere venir otra vez a robarte tu paz, a robar lo que tú recogiste, lo que obtuviste en esa victoria. Pero después de esa derrota de los oficiales de Ben-Hadad, los dioses de ellos dijeron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Escúchame bien, son dioses de las montañas, por eso ganaron. Pero podemos venir, dijeron, a vencerlos fácilmente en los valles. ¿Quién dice que nuestro Dios es solamente el Dios de las montañas? Nuestro Dios es el Dios de las montañas y de los valles. Y para que no te quede duda, entonces el hombre de Dios vino a ver de nuevo al rey de Israel. Y esto dice el Señor: los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de los valles. Qué impresionante. Ellos creían que solamente era de las montañas, pero dice Dios: así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué te parece si ahí donde estás levantas tus manos? Señor, te entregamos estos valles, te entregamos este valle de llanto, te entregamos este valle de duda, te entregamos este valle de oscuridad, te entregamos este valle de enfermedad, te entregamos esta situación, Señor, que ha venido a atormentarnos, que ha venido a traer temor. Te entregamos estos valles, Señor, porque sé, Señor, y tenemos la seguridad de que tú estás peleando por nosotros, que no solamente eres el Dios de este valle de lágrimas, sino que estás en las montañas, pero también en mi valle. Y en mi valle tú derrotarás a mis enemigos, a mis opresores, a mis angustiadores. Ellos tropezarán y caerán, porque el Señor levantará mi cabeza, porque el Señor ha prometido estar conmigo en medio del fuego, en medio de las aguas, porque el Señor camina delante de mí. Hoy yo decido alabarlo, hoy yo decido confiar, hoy yo decido buscarlo, hoy yo decido levantar con voz fuerte a mi Padre un sacrificio de alabanza que glorifique al Señor. Hoy yo levanto mis manos y digo: porque para siempre es su misericordia, porque su amor perdura para siempre. Yo sé que veré y saldré en medio de ese valle victorioso, victoriosa, porque el nombre del Señor está por encima de todo valle, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque ahí, Señor, donde hay familias, Padre Dios, tú me presentas familias en una angustia, en una desesperación, Señor, pero tú llegas, Padre, como eres llamado pronto auxilio en la tribulación. Tú llegas, Padre, tú llegas, Señor, con esperanza. Tú llegas, Padre, y te glorificas en medio de la necesidad de estas familias. Te glorifico y te doy alabanza, porque sé que estás tocando, Señor, a personas también enfermas y con una angustia, Señor, en su corazón. Hoy pido la paz, Padre, para que en medio de ese valle tú traigas paz y no falte la fe, sino que sea aumentada la fe de tus hijos, de todos aquellos, Señor, que confiamos en ti, que reciban nuevas fuerzas, Señor, que aunque andemos en valle de lágrimas, Señor, sabemos que tú lo vas a cambiar en una fuente de vida, de poder, de sanidad, de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga y que puedan de verdad recibir esta palabra con fe, con ánimo, con esperanza, porque es la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima en su nuevo programa Promesas.
Sus promesas son para siempre. Los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.